1.1 Acceso y uso, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 1.1.1 Fondo de tierras para la reforma rural integral, con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra en beneficio de los campesinos y la manera especial de campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra. El Gobierno Nacional creará un fondo de tierras de distribución gratuita. El Fondo de Tierras, que tiene carácter permanente, dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación, las que provendrán de las siguientes fuentes: tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la nación. El Gobierno Nacional adelantará las reformas necesarias para agilizar el proceso judicial de extinción con el fin de revertir la concentración ilegal de tierras. Tierras recuperadas a favor de la nación, es decir, baldíos indebidamente apropiados o ocupados, recuperados mediante procesos agrarios sin prejuicios de los campesinos y las campesinas que puedan ser beneficiarios del programa de formalización. Esta fuente deberá resultar fortalecida con la formación y actualización catastral que se adelantará en el marco de este acuerdo. Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal con destino a los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras. La sustracción de tierras mediante este mecanismo estará condicionada a la formulación con la participación de las comunidades de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental. Tierras inexplotadas, 2 puntos. Tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio, por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural con la correspondiente indemnización. Tierras donadas. 2 puntos. El Gobierno Nacional adelantará las gestiones necesarias para facilitar los procedimientos de donación de tierras al Fondo de Tierras, en el marco de la terminación del conflicto y de la construcción de la paz. 1.1.2 Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra. 2 puntos. Como complemento de los mecanismos anteriores, el Gobierno Nacional se compromete a 2 puntos. Subsidio integral para compra. 2 puntos. Se otorgará un subsidio integral para la compra de tierras por parte de las personas beneficiarias. Ver 1.1.3 en las zonas priorizadas y como herramienta alternativa que contribuya a solucionar problemas puntuales de acceso y que cuente con medidas específicas para facilitar el acceso de las mujeres al subsidio. Crédito especial para compra. 2 puntos. Se abrirá una nueva línea de crédito especial subsidiada de largo plazo para la compra de tierras por parte de la población beneficiaria con medidas especiales para las mujeres rurales. Ver 1.1.3. 1.1.3 Personas beneficiarias. Los beneficiarios y beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral y el crédito especial serán trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizado a mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y población desplazada. También podrán ser beneficiarios asociaciones y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria. Las personas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral serán seleccionadas como participación de las comunidades locales, hombres y mujeres, como garantía de transparencia y eficacia. Gobierno y comunidades velarán por evitar la especulación con la tierra en el marco de estos programas. 1.1.4 Acceso integral. 2 puntos. En desarrollo de los principios de bienestar y buen vivir y de integralidad, además del acceso a tierra, el Gobierno Nacional pondrá a disposición de los hombres y mujeres beneficiarios del Fondo de Tierras planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica,
capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos donde sea necesario, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción que permitan agregar valor, entre otros, y escalará la provisión de bienes públicos en el marco de los programas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial, en adelante PDET. Además de las medidas mencionadas en este numeral y las referidas en el 1.1.1. En materia de acceso a tierra, el Gobierno Nacional pondrá en marcha, en el marco de los estímulos a la producción agropecuaria que se detallan en el numeral 1.3.3, medidas para apoyar la generación de ingresos, la superación de la pobreza y fomentar la economía solidaria, y el cooperativismo de los campesinos que ocupan predios categorizados como mini o microfundio. 1.1.5. Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural. Con el propósito de regularizar y proteger los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir, garantizar los derechos de las personas que sean legítimas dueñas y poseedoras de la tierra, de manera que no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con ello, y como garantía contra el despojo de cualquier otro tipo. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o posee la población campesina en Colombia. Con este propósito, el Gobierno Nacional formalizará 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, priorizando áreas como las relacionadas con el Programa de Desarrollo de Enfoque Territorial PET, Zona de Reserva Campesina y otras del Gobierno define. En desarrollo de este propósito, el Gobierno adecuará un plan de formalización masiva y alentará las reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones. El plan deberá contar con medidas específicas que permitan superar los obstáculos que afrontan las mujeres rurales para la formalización de la propiedad. Garantizará la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural, acompañando tanto el proceso de adjudicación de baldíos como el de saneamiento de la propiedad. En el marco de la jurisdicción agraria que se cree, el Gobierno se asegurará de la existencia del recurso ágil y expedito para la protección de los derechos de la propiedad. En caso de que la propiedad formalizada sea inferior a la unidad agraria familiar, el pequeño propietario y el propietaria formalizados podrán también beneficiarse del plan de acceso del Fondo de Tierras y los mecanismos alternativos como crédito y subsidio para compra para contribuir a superar la proliferación de minifundidos improductivos. 1.1.6. Tierras inalienables e inembargables. Con el fin de garantizar el bienestar y el buen vivir de las personas beneficiarias y de evitar la concentración de la tierra distribuida mediante la adjudicación gratuita o subsidio integral para compra y los baldíos formalizados. Estos y aquellas serán inalienables e inembargables por un periodo de 7 años. Pasado al fondo de tierra, los predios distribuidos y los adquiridos mediante el subsidio integral para compra que hayan recibido apoyo integral y sin embargo caigan durante este periodo en situación de inexplotación por parte de las personas beneficiarias, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o que sean usados ilegalmente. En todo tiempo se promoverá y protegerá la función social de la propiedad rural y en particular la agricultura familiar. 1.1.7. Restitución. El Gobierno Nacional y las FARC-EP comparten el propósito de que se reviertan los efectos del conflicto, que se restituyan a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado y a las comunidades sus derechos sobre la tierra, y que se produzca el retorno voluntario de mujeres y hombres en situación de desplazamiento. Para ello se pondrán en marcha las medidas acordadas en el punto 5, víctimas. 1.1.8. Algunos mecanismos de resolución de conflictos de tendencia y uso y de fortalecimiento de producción alimentaria, con el propósito de contribuir en la regulación y protección de los derechos de propiedad, promover el uso adecuado de la tierra, mejorar su planificación y ordenamiento, prevenir y mitigar los conflictos de uso y tendencia, y en particular solucionar los conflictos que amenazan o limitan la producción de alimentos. El Gobierno Nacional, 2 puntos. Creará mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tendencia de la tierra, que tengan como propósito garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo, resolver los conflictos relacionados con los derechos de tendencia y uso en la tierra. En general, promover la regulación de la propiedad rural, incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos. Además, pondrá en marcha con igual propósito una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas,
y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y a las medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra. Se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la conciliación y resolución de conflictos sobre uso y tendencia de la tierra. Creará una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos generales de uso de la tierra, atendiendo las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de las instancias de participación que contarán con representación equilibrada de hombres y mujeres. En el diseño de los lineamientos se tendrá en cuenta, primero, la sostenibilidad socioambiental y la conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad. Segundo, la compatibilidad entre vocación y uso del suelo rural. En el diseño de los lineamientos se tendrá en cuenta 1. La sostenibilidad socioambiental y la conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad. 2. La compatibilidad entre vocación y uso del suelo rural. 3. La prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del país que permita que coexista con otras actividades económicas y promocionando su progresión hacia la autosuficiencia. 4. Las particularidades sociales, culturales y económicas de los territorios. Promoverá el uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio. Creará mecanismos de concertación y diálogo social entre el gobierno nacional, regional y local, los campesinos y las campesinas y las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y otras comunidades de donde convienen diferentes etnias y culturas, y las empresas del sector privado que adelanten su actividad económica en los territorios rurales con el fin de generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses, que permitan impulsar una agenda de desarrollo común orientada hacia la sostenibilidad socioambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad. 1.1.9 Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural. 2 puntos. Con el propósito de propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra, crear un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo agrario integral, incrementar el recaudo efectivo de los municipios y la inversión social, estimular la desconcentración de la propiedad rural e improductiva y, en general, regularizar con transparencia la propiedad de la tierra. El Gobierno Nacional pondrá en marcha 2 puntos. Un sistema general de información catastral, integral y multipropósito que en un plazo máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro rural, vincule el registro de inmuebles rurales y se ejecute en el marco de la autonomía municipal. En el desarrollo de los principios de priorización y de bienestar y buen vivir, este catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas priorizadas en el marco de los que acuerden el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Este sistema tendrá información desagregada por sexo, género y etnia que permita, entre otros, contar con información sobre el tamaño y las características de los predios en manos de mujeres, su relación con la tierra y las formas de titulación. Apoyo étnico, administrativo y financiero a los municipios para la formación, donde sea necesario actualización y conservación del catastro rural. La garantía de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la transparencia de la información. En todo caso, los asuntos de orden catastral que tengan que ver con las comunidades rurales contarán con la participación de sus integrantes. En ningún caso lo aquí acordado afectará los derechos adquiridos por las comunidades indígenas y afrodescendientes y demás comunidades rurales. Un sistema para que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente el impuesto predial, en desarrollo de la actualización catastral y dentro del marco de su autonomía. La adecuación de una normatividad para que los municipios fijen las tarifas del impuesto predial, en desarrollo del principio de progresividad, el que más tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social. Incentivos a los municipios, incluyendo
cuando sea necesario transferencias a las finanzas municipales para que adopten excepciones al impuesto predial para las personas beneficiarias de los programas de acceso y para los pequeños productores. Los propósitos de la formación y actualización integral de catastro, como el registro de inmuebles rurales, además de obtener el mejoramiento sostenible de la información y de los procesos catastrales, apuntarán a dar seguridad jurídica y social, especialmente a la pequeña y mediana propiedad rural, en beneficio de la producción alimentaria y del equilibrio ambiental. 1.1.10. Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2 puntos. Con el propósito de delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan alternativas equilibradas entre el medio ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de participación de las comunidades rurales y de desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional. 2 puntos. Desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y, de ser necesario, ampliar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especiales, tales como zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional. Para el desarrollo del plan, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y desarrollo y la participación de las comunidades y organizaciones rurales, hombres y mujeres, como garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto, sin perjuicio de los intereses comunitarios y socioambientales del bien común. Apoyar a las comunidades rurales que actualmente colindan con o están dentro de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial detalladas previamente, en la estructuración de planes para su desarrollo, incluidos programas de saneamiento o de recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente, que sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental, tales como prestación de servicios ambientales, dando especial reconocimiento y valoración a los intangibles culturales y espirituales y protegiendo los intereses sociales. Sistema de producción alimentaria sostenible y silvopastoriles, reforestación, zonas de reserva campesina y en general otras formas de organización de la población rural y de la economía campesina sostenible. Con el fin de promover el uso adecuado de la tierra, además de la nueva estructura catastral y de la progresividad del impuesto predial, el Gobierno adoptará las medidas y creará los incentivos necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso real, teniendo en especial consideración el plan de zonificación ambiental de que trata el punto y teniendo en cuenta el principio de bienestar y buen vivir. Las sustracciones de las zonas de reserva forestal a las que se refiere este acuerdo priorizan el acceso a la tierra para campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, a través de diferentes formas de organización o asociación, incluidas las zonas de reserva campesina que contribuyan al cierre de la frontera agrícola, al fortalecimiento de la economía campesina y a la agricultura familiar. Las ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas. En consecuencia, el Gobierno Nacional, en concertación con las comunidades y teniendo en cuenta lo planteado en los principios de bienestar y buen vivir de la participación de la reforma rural integral, proveerá el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las ZRC, haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo en las zonas constituidas y en las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, de manera que cumplan con el propósito de promover la economía campesina, contribuir al cierre de la frontera agrícola, aportar a la producción de alimentos y a la protección de reservas forestales. Se promoverá la participación activa de las comunidades, hombres y mujeres, que habitan en las ZRC en la ejecución de sus planes de desarrollo. En el marco de los procesos de constitución de las ZRC, el Gobierno, como resultado de mecanismos de concertación, definirá con las comunidades interesadas las áreas de cada una de ellas, atendiendo la necesidad de los campesinos que adelantan o quieran adelantar procesos de constitución.
La constitución de las ZRC estará acompañada de procesos de formalización de la propiedad. 1.2. Programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET. 1.21. Objetivo. El objetivo de los PDET es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, de manera que se asegure el bienestar y el buen vivir de las poblaciones en zonas rurales, niños y niñas, hombres y mujeres, haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto. Acuerdo final 2408-2016, página 18 de 297. La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza. El desarrollo de la economía campesina y familiar, cooperativa, mutual, comunal, microempresarial y asociativa solidaria, y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avance efectivamente hacia el desarrollo y a la convivencia armónica. El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas, concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana, y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo. El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo. Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajan alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento. 1.2.2. Criterios de priorización. El proceso de transformación estructural del campo debe cobijar la totalidad de las zonas rurales del país. Se priorizarán las zonas más necesitadas surgidas con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este acuerdo. Los criterios de priorización de las zonas serán: 1. Los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas. 2. El grado de afectación derivado del conflicto. 3. La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión. 4. La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. 1.2.3. Planes de acción para la transformación regional. Para cumplir con los objetivos de los PDET, en cada zona priorizada es necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación regional que incluya todos los niveles de ordenamiento territorial concertado con las autoridades locales y las comunidades. Los planes deben contemplar el enfoque territorial de las comunidades rurales, que tenga en cuenta las características sociohistóricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, así como sus necesidades diferenciadas en razón del género, edad, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad de género diversa, y condición de discapacidad y la ubicación de los suelos, para poder desplegar los recursos de inversión pública de manera suficiente y en armonía con los valores tangibles e intangibles de la nación. Acuerdo final 24.08.2016, página 19 de 297. Un diagnóstico objetivo elaborado con la participación de las comunidades, hombres y mujeres, en el que se consideren bajo el enfoque territorial, señalando las necesidades en el territorio y las acciones que coordinen los diferentes elementos, y tenga metas claras y precisas que posibiliten la transformación estructural de las condiciones de vida y de producción. El Plan Nacional de Desarrollo acoge las prioridades y metas de los PDET. Mecanismos de participación. La participación activa de las comunidades, hombres y mujeres, en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales, es la base de los PDET. Para ello, se establecerán instancias de decisión en los distintos niveles territoriales, en las que se incluya la presencia representativa de las comunidades, incluyendo la de las mujeres rurales y sus organizaciones, y el acompañamiento de los órganos de control para definir las prioridades en la implementación de los planes nacionales, vías, riego, infraestructura, servicios, entre otros, en el territorio nacional, de acuerdo con las necesidades de la población. Otra, asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento.
y establecer mecanismos de seguimiento y veeduría en los proyectos. 1.2.5 Medios. Los PDET serán el mecanismo de ejecución en las zonas priorizadas de los diferentes planes nacionales que se deriven del acuerdo. El Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para garantizar el diseño y ejecución de los planes de acción para la transformación estructural con el concurso de las entidades territoriales. 1.2.6 Seguimiento y evaluación. Los programas y planes de acción para la transformación regional de cada zona priorizada tendrán mecanismos de seguimiento y evaluación local, regional y nacional, como parte de los mecanismos generales de verificación y seguimiento de los que trata el punto 6 para garantizar lo que se acuerde, se implemente y se cumpla. 1.3 Planes nacionales para la reforma rural integral. El objetivo central de los planes nacionales para la reforma rural integral es por una parte la superación de la pobreza y la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la población rural, y por otra, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. La superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos. Esa es la base de una vida digna. Por eso, la superación de la pobreza en el campo depende, ante todo, de la acción conjunta de los planes nacionales para la reforma rural integral, que en una fase de transición de 10 años logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones del acuerdo final 24.08.2016, página 20 de 297, pobreza rural en un 50%, así como la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo. Las medidas para la superación de la pobreza deberán tener enfoque de género, que permita hacer frente a las necesidades particulares de las mujeres en el campo. 1.3.1 Infraestructura y adecuación de tierras. 1.3.1.1 Infraestructura vial. Con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso a la población campesina. El Gobierno Nacional creará e implementará un Plan Nacional de Vías Terciarias en su desarrollo. El plan tendrá en cuenta los siguientes criterios. Punto número 1. La participación activa de las comunidades, hombres y mujeres, en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras. Punto número 2. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras. Punto número 3. El estímulo a la economía local, dando prioridad a la contratación de trabajadores y trabajadoras y adquisición de materiales locales. Punto número 4. La promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas. Punto número 5. La importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones socioambientales. 1.3.1.2 Infraestructura de riego. Con el propósito de impulsar la producción agrícola familiar y la economía campesina en general, garantizando el acceso democrático y ambientalmente sostenible del agua, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de riego y drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria, de acuerdo con las particularidades de las zonas, del proyecto productivo y de las comunidades. La recuperación de la infraestructura de riego de la economía campesina, familiar y comunitaria. El acompañamiento a las asociaciones de usuarios y usuarias, el diseño y formulación de los proyectos de riego y drenaje. La asistencia técnica y promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la administración y la sostenibilidad económica y ambiental de los proyectos de riego y drenaje. La promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua en el riego. Acuerdo final 24.08.2016, página 21 de 297. La preparación para mitigar los riesgos originados por el cambio climático. 1.3.1.3 Infraestructura eléctrica y de conectividad. Con el propósito de garantizar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de Electrificación Rural y un Plan Nacional de Conectividad Rural con los siguientes criterios. Primero, la ampliación de la cobertura eléctrica. Segundo,
La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades. Tercero, la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras. Cuarto, la capacitación en el uso adecuado de la energía para garantizar su sostenibilidad. Quinto, la instalación de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a Internet de alta velocidad en las cabeceras municipales. Sexto, la oferta de soluciones de acceso comunitario a Internet para centros poblados. 1.3. Planes nacionales para la reforma rural integral. El objetivo central de los planes nacionales para la reforma rural integral es por una parte la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural y por otra la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. La superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos. Esa es la base de una vida digna. Por eso, la superación de la pobreza en el campo depende, ante todo, de la acción conjunta de los planes nacionales para la reforma rural integral, que en una fase de transición de 10 años logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones del acuerdo final 24.08.2016, página 20 de 297, pobreza rural en un 50%, así como la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo. Las medidas para la superación de la pobreza deberán tener enfoque de género, que permita hacer frente a las necesidades particulares de las mujeres en el campo. 1.3.1 Infraestructura y adecuación de tierras. 1.3.1.1 Infraestructura vial. Con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso a la población campesina. El Gobierno Nacional creará e implementará un Plan Nacional de Vías Terciarias en su desarrollo. El plan tendrá en cuenta los siguientes criterios. Punto número 1. La participación activa de las comunidades, hombres y mujeres, en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras. Punto número 2. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras. Punto número 3. El estímulo a la economía local, dando prioridad a la contratación de trabajadores y trabajadoras y adquisición de materiales locales. Punto número 4. La promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas. Punto número 5. La importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones socioambientales. 1.3.1.2 Infraestructura de riego. Con el propósito de impulsar la producción agrícola familiar y la economía campesina en general, garantizando el acceso democrático y ambientalmente sostenible del agua, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de riego y drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria, de acuerdo con las particularidades de las zonas, del proyecto productivo y de las comunidades. La recuperación de la infraestructura de riego de la economía campesina, familiar y comunitaria. El acompañamiento a las asociaciones de usuarios y usuarias, el diseño y formulación de los proyectos de riego y drenaje. La asistencia técnica y promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la administración y la sostenibilidad económica y ambiental de los proyectos de riego y drenaje. La promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua en el riego. Acuerdo final 24.08.2016, página 21 de 297. La preparación para mitigar los riesgos originados por el cambio climático. 1.3.1.3 Infraestructura eléctrica y de conectividad. Con el propósito de garantizar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de Electrificación Rural y un Plan Nacional de Conectividad Rural con los siguientes criterios. Primero, la ampliación de la cobertura eléctrica. Segundo, la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades. Tercero,
la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras. Cuarto, la capacitación en el uso adecuado de la energía para garantizar su sostenibilidad. Quinto, la instalación de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a Internet de alta velocidad en las cabeceras municipales. Sexto, la oferta de soluciones de acceso comunitario a Internet para centros poblados. 1.3.2 Desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 1.3.2.1 Salud, con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, niños, niñas, mujeres, hombres, personas con pertenencia étnica, personas con orientación sexual e identidad de género diversa y en condición de discapacidad, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio. Se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. La construcción y el mejoramiento de la infraestructura sobre la base de un diagnóstico amplio y participativo que permita atender al mayor número de usuarios y usuarias en cada región. La dotación de equipos, incluyendo la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la atención, como por ejemplo la telemedicina, y la disponibilidad y permanencia del personal calificado. La adopción de un enfoque diferencial y de género, que tenga en cuenta los requerimientos en la salud para las mujeres de acuerdo a su ciclo vital, incluyendo medidas en materia de salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y medidas especiales para mujeres gestantes y los niños y niñas, en la prevención, promoción y atención en salud. Acuerdo final 2408 del 2016, página 22 de 297. La creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con énfasis en la prevención, que permita brindar atención en los hogares o en los lugares de trabajo. Un sistema de seguimiento y evaluación permanente para garantizar la calidad de oportunidad y la atención. 1.3.2.2 Educación rural. Con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural. Para el desarrollo del plan se tendrá en cuenta los siguientes criterios. La cobertura universal con atención integral a la primera infancia. Modelos flexibles de educación preescolar, básica y media que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural con un enfoque diferencial. La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información. La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica y media. El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte. La oferta de programas de infraestructura de recreación, cultura y deporte. La incorporación de la formación técnico-agropecuaria en la educación media, 10º y 11. La disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso de hombres y mujeres rurales más pobres a servicios de capacitación técnica, tecnológica y universitaria que incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la manutención. La promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas. La implementación de un programa especial para la eliminación del analfabetismo rural, Acuerdo Final 2408-2016, página 23 de 297. El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc. Incremento progresivo de los cupos técnicos tecnológicos universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, incluyendo personas en condición de discapacidad. Se tomarán medidas especiales para incentivar el acceso y permanencia de las mujeres rurales. Promover la ampliación de oferta de la capacitación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural. 1.3.2.3 Vivienda y agua potable.
Con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la aplicación de soluciones de vida adecuadas y de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades con enfoque diferencial y de género, la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales, el otorgamiento de subsidios para la construcción y para el mejoramiento de la vivienda, que prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas, los beneficiarios y las beneficiarias del plan de distribución de tierras y a la mujer cabeza de familia. Los montos del subsidio no reembolsable podrán cubrir hasta la totalidad de la solución de vivienda. Se fijarán atendiendo los requerimientos y costos de construcción en cada región, con el fin de garantizar condiciones de vida digna. La participación activa de las comunidades, hombres y mujeres, en la definición de las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de las soluciones de acceso al agua y a manejos de aguas residuales. Promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable. 1.3.3 Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo, formalización laboral. 1.3.3.1 Estímulos a la economía solidaria y cooperativa. Con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores. Acuerdo final 2408-2016, página 24 de 297 y productores, basadas en la solidaridad y la cooperación y que promueven la equidad de género, la autonomía económica y la capacidad organizativa, en especial de las mujeres rurales, y fortalezcan la capacidad de los pequeños productores y productoras de acceder a bienes y servicios, comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción. El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios: el acompañamiento y apoyo técnico y financiero a las comunidades rurales, hombres y mujeres, en la creación y formulación y fortalecimiento de cooperativas, asociaciones y organizaciones solidarias y comunitarias, especialmente aquellas vinculadas con la producción y abastecimiento alimentario, en particular la producción orgánica y agroecológica de las organizaciones de las mujeres. El fortalecimiento de las capacidades productivas y de las condiciones de acceso a los instrumentos de desarrollo rural, medios de producción, asistencia técnica, formación y capacitación de crédito y comercialización, entre otros. Estimular la economía solidaria y cooperativa como medio para canalizar recursos y servicios masivos a la población rural. El apoyo con medidas diferenciales a las organizaciones comunitarias y asociaciones para contribuir a las gestiones de proyectos de infraestructura y equipamiento, tales como vías, vivienda, salud, educación, agua, saneamiento básico y drenaje básico. Con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y estimular procesos de innovación tecnológica, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la garantía de la provisión del servicio de asistencia integral técnica y tecnológica, avances en los aspectos técnico-productivos, organizativos y sociales de gestión, administración, informática, finanzas, mercadeo y capacitación. A la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria de manera descentralizada. La asistencia integral técnica y tecnológica es un servicio público gratuito para los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras y para los pequeños productores y productoras, priorizando a mujeres cabezas de familia, y contará con un subsidio progresivo para los medianos productores y productoras.
La regulación y supervisión de la calidad del servicio de asistencia técnica y tecnológica, incluyendo un sistema de seguimiento y evaluación participativo y comunitario que tenga en cuenta la participación de las mujeres. La vinculación de la asistencia técnica y tecnológica con los resultados de procesos de investigación e innovación agropecuaria, incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y la información. La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades, hombres y mujeres, puedan acceder al material de siembra óptimo y de manera participativa. Contribuyan a su mejoramiento incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socioambiental y sanitaria de los transgénicos propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación. Subsidio, generación de ingresos y crédito, además de los subsidios que el Gobierno Nacional otorgará a la economía campesina, familiar y comunitaria, mediante los planes y programas de distribución de tierras, asistencia técnica, vivienda, infraestructura y en general de todos los bienes y servicios sociales que constituyen el acceso integral. El Gobierno Nacional diseñará e implementará un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria y de los medianos productores y productoras con menores ingresos, que cuente con una perspectiva de género que permita a las mujeres superar barreras de acceso al financiamiento. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. La provisión de recursos de capital, semilla no reembolsables que permitan el arranque exitoso de los proyectos productivos de los beneficiarios y beneficiarias de distribución de tierras. La promoción de fondos de los medianos productores y productores con menores ingresos. La adopción de un sistema de garantías que facilite el acceso de la economía campesina, familiar y comunitaria del crédito agropecuario. Orientados a apoyar el derecho a la alimentación, la reconversión productiva y la generación del valor agregado. Las líneas de crédito subsidiadas para la compra de tierra se otorgan exclusivamente a los pequeños productores y productoras. La promoción de seguros de cosecha subsidiados para la producción agropecuaria de la economía campesina, familiar y comunitaria de todas sus modalidades. El fomento de una cultura de manejo de todo tipo de riesgos. Junto con los manuales de crédito subsidiado, se informa ampliamente y se acompañará prioritariamente a los pequeños productores y los productores rurales. Es el uso de los mecanismos de normalización de la cartera, que les permitirá retomar la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria en sus predios para proteger su subsistencia. Mercadeo. Con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria y mejorar su disponibilidad como garantía del derecho a la alimentación. El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, que cuente con una perspectiva de género que promueva el empoderamiento económico de las mujeres rurales. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. La promoción de asociaciones solidarias, incluyendo las asociaciones mujeres rurales, para comercialización que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo, dando especial atención a las áreas priorizadas, de manera que se minimice progresivamente la intermediación, se reduzca el precio final al consumidor, se propicien relacionamientos directos entre quienes producen y consumen y se creen condiciones para garantizar mejores ingresos para los productores y productoras. Financiación o cofinanciación de centros de acopio para la producción alimentaria de la economía campesina, familiar y comunitaria, que atiendan las particularidades y las necesidades de la región, así como la promoción de la administración de los centros de acopio por parte de las comunidades organizadas. La promoción en los centros urbanos de mercado para la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria. La promoción de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales o horizontales y en diferente escala, en función de la integración campo-ciudad,
en beneficio de las comunidades, mujeres y hombres, y para agregar valor a la producción. El diseño de implementación progresiva de un mecanismo de compras públicas para atender la demanda de las entidades y programas institucionales que de manera descentralizada fomenta la producción local para apoyar la comercialización y absorción de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria. La implementación para los productores y las productoras de un sistema de información de precios regionales que se apoye en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Formalización laboral, rural y protección social. El Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural con un enfoque diferencial y de género, a la luz de las normas de la OIT, de las que Colombia es parte, y con el propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo y su protección social, protección a la vejez, maternidad y riesgos laborales. El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales. El plan habrá de dignificar las condiciones laborales rurales mediante la aplicación plena con la inspección del trabajo, de la normatividad sobre relaciones contractuales, la regulación correspondiente sobre jornada, remuneración y subordinación, considerado los desarrollos jurisprudenciales favorables a los trabajadores y trabajadoras, las normas internacionales de la OIT aplicables, sobre el trabajo en general y el trabajo rural en particular, que permitan garantizar de manera efectiva y en igualdad de condiciones para hombres y mujeres el derecho fundamental al trabajo. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios: campañas para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la erradicación de las peores formas del trabajo infantil. La garantía de protección social mediante un beneficio económico periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y de un subsidio de riesgos laborales proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio por parte del Estado. La promoción y estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras del campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, de tal forma que se facilite el acceso a servicios del Estado orientados al bienestar de los trabajadores y trabajadoras. La promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad. La promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales. La capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas en materia de obligaciones y derechos laborales, y al fomento de la cultura de la formalización laboral. El fortalecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales que permita que los trabajadores y trabajadoras puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de carácter laboral. Los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se desarrollarán en las zonas rurales se harán con el concurso de la mano de obra de las comunidades de la zona, hombres y mujeres. Las condiciones laborales de estos programas se adecuarán a la normativa internacional y nacional y se regirán por los principios de dignidad y equidad. La extensión de programas para la protección eficaz del riesgo económico de la vejez hacia la población rural de tercera edad en extrema pobreza, que no está cubierta por el sistema de seguridad social considerando las necesidades especiales de las mujeres adultas mayores. Promover esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y atención en salud para el recién nacido, ampliando progresivamente en cobertura y calidad los sistemas de salud y subsidio familiar, con enfoque especial a la mujer trabajadora del campo. 1.3.4 Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. En desarrollo de la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural. La política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación de ingresos y en general de la creación
de condiciones de bienestar mediante los planes nacionales de acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua potable, asistencia técnica y capacitación, mercadeo, crédito, la promoción de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación y demás planes establecidos en el presente acuerdo. Esta política reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en la contribución a la satisfacción del derecho a la alimentación. Es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan de manera transversal con los objetivos de la política alimentaria y nutricional propuesta, mediante un sistema que los articule en los territorios y que tomará en cuenta los siguientes criterios: el desarrollo de planes departamentales y locales para la alimentación y nutrición culturalmente apropiadas, con la participación activa de las comunidades, la sociedad, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales, para articular en el territorio las medidas y establecer las metas. El establecimiento de consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición con representación del gobierno y amplia representación de la sociedad y las comunidades, hombres y mujeres, con el fin de proponer y participar en la definición de los lineamientos para el diseño y puesta en marcha de las políticas alimentarias y nutricionales a través de los planes departamentales y locales, movilizar recursos de la región, monitorear el riesgo y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas. El establecimiento de un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición integrado por autoridades nacionales, departamentales y municipales y representantes elegidos y elegidas en el marco de los consejos departamentales y municipales que propongan y participe en la definición de los lineamientos de la política alimentaria, coordine los planes departamentales y locales, informe y monitoree el riesgo y haga seguimiento nacional de las metas. El desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con cobertura nacional, especialmente para la población rural en condiciones de miseria, las mujeres gestantes y lactantes, niños y niñas, y para la tercera edad. Estos programas incluirán planes de choque para la población rural más vulnerable y en pobreza extrema. La adopción de esquemas de apoyo para fortalecer, desarrollar y avanzar la producción y el mercado interno, que incluyan asistencia técnica científica orientados a promover la cualificación de la economía campesina, familiar y comunitaria, ambiental y socialmente sostenible, que contribuyan a su autosuficiencia y autoconsumo. La promoción de los mercados locales y regionales que acerquen a quienes producen y consumen y mejoren las condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos en las áreas rurales del país. La realización de campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos con alto contenido nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios que tengan en cuenta las características del territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales. Adicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la producción y a la comercialización, incluyendo, cuando sean necesarios, apoyos directos para el fortalecimiento productivo con el fin de que la economía campesina, familiar y comunitaria se eviten o minimicen los impactos negativos que supongan la internacionalización de la economía y la liberación del comercio. 2. Participación política, apertura democrática para construir la paz. El Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que la construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y de esa manera fortalecer el pluralismo y por lo tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz. La construcción de la paz es asunto de la sociedad, es un conjunto que requiere de la participación de todas las personas sin distinción y por eso es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales y el rebustecimiento de los espacios de participación para que este ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que
vigorice y complemente la democracia. Tomando en consideración que las mujeres enfrentan mayores barreras sociales e institucionales para el ejercicio de la participación política, como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, de condiciones estructurales de exclusión, subordinación y discriminación de género, lo que genera mayores retos para garantizar su derecho a la participación. Enfrentar y transformar esas condiciones históricas implica desarrollar medidas afirmativas que garanticen para la participación de las mujeres en los diferentes espacios de representación política y social. Para esto es necesario que se reconozca la situación y condición de las mujeres en sus contextos y particularidades. Para la consolidación de la paz se requiere asimismo la promoción de la convivencia, la tolerancia y no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores democráticos y, por esa vía, se promueva el respeto de quienes ejercen la oposición política. Esas garantías suponen, por una parte, una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral, que requiere de una serie de medidas inmediatas, especialmente en las regiones donde aún persisten riesgos y amenazas, y así como una revisión integral del régimen electoral, de la conformación y de las funciones de las autoridades electorales, y por otra parte, el establecimiento de unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política. La revisión y modernización de la organización y del régimen electoral deben propiciar una mayor participación de la ciudadanía en el proceso electoral. Una mayor participación electoral requiere adicionalmente de medidas incluyentes que faciliten el ejercicio de ese derecho, en especial zonas apartadas o afectadas por el conflicto o el abandono, teniendo en cuenta las dificultades específicas de las mujeres que habitan dichas zonas para el ejercicio de este derecho. Para fortalecer la participación ciudadana de las mujeres es necesario valorar sus agendas sociales y reconocer su aporte como sujetos políticos en la vida pública, en especial cuando se trata de la promoción y defensa de sus derechos. Por otra parte, que se asegure que la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, de las políticas públicas y en general de los asuntos que atañen a la comunidad, incida efectivamente en las decisiones de las autoridades y corporaciones públicas correspondientes. De esa manera, la participación ciudadana se convierte en un verdadero complemento y al mismo tiempo en un mecanismo de control del sistema de representación política y de la administración pública. La promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo la de las mujeres, de jóvenes y la población LGTBI, y en general el debate democrático requiere de nuevos espacios de difusión para que los partidos, organizaciones y las comunidades que participan en la construcción de la paz tengan acceso a espacios y en canales y emisoras en los niveles nacionales, regionales y local. Adicionalmente, la Constitución de la Paz requiere que los territorios más afectados por el conflicto y el abandono en la fase de transición tengan una mayor representación en el Congreso de la República para asegurar la inclusión política de esos territorios y sus poblaciones, así como las representaciones de sus intereses. De igual manera, es necesario crear las condiciones y dar las garantías para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus propuestas y sus proyectos puedan constituirse en alternativa de poder. Para cumplir con todo lo anterior, harán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera hacer frente a los retos de la construcción de la paz. 2.1. Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación. 2.1.1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general. El ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento
tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos como de las formas de acción de las organizaciones y movimientos sociales y populares que puedan llegar a ejercer formas de oposición a políticas de gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales. En esa medida, la definición de las garantías para la oposición requiere distinguir entre la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones, movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer forma de oposición a políticas de gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales. Para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición, las garantías estarán consignadas en un estatuto para su ejercicio. Mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares antes mencionados es necesario no solo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas. 2.1.1.1 Estatuto de Garantías para el ejercicio de la oposición política. El ejercicio de la oposición política es pieza fundamental para la construcción de una democracia amplia, la paz con justicia social y reconciliación social, aún más luego de la firma de un acuerdo final que abrirá espacios para que surjan nuevos partidos y movimientos políticos que requerirán garantías plenas para el ejercicio de la política. Tras la firma del acuerdo final, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica serán convocados en una comisión para definir los alineamientos del Estatuto de Garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a la comisión las siguientes agrupaciones políticas representativas de oposición: Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, así como a 2 expertos delegados por la FARC-EP. La comisión abrirá espacios o mecanismos para recibir insumos y propuestas de otras agrupaciones políticas que deseen participar en la discusión. Se velará por que partidos, movimientos y otras agrupaciones que sean convocados cuenten con la participación de las mujeres. La comisión, a través de un evento, facilitará la participación de voceros y voceras de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, personas expertas y de la academia, entre otras. Sobre la base de estos lineamientos, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados y delegadas de la Comisión de Partidos y Movimientos Políticos, que deberá presentarse para su trámite en el Congreso máximo dentro de los 3 meses siguientes a la entrega de las recomendaciones por parte de la Comisión. 2.1.2 Garantías de la seguridad para el ejercicio de la política. Como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y en el respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositoras y opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales. El Gobierno Nacional establecerá un nuevo sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. En un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política y así encauzar por los canales de la democracia la resolución de las diferencias y los conflictos, contribuyendo de manera decisiva a la creación de un clima de convivencia y reconciliación. El Sistema General de Seguridad se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades y busca asegurar la promoción y protección de las personas, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia. Este nuevo sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política debe contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivos de sus actividades políticas de libre opinión o de oposición. Se adoptarán previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que bajo cualquier excusa vayan en contra de los objetivos del sistema, que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y de su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas. El nuevo sistema incorporará medidas especiales para las mujeres, incluyendo la valoración positiva de su participación en lo público.
El nuevo sistema integral fomentará dentro de las instituciones del Estado, de los partidos y movimientos políticos, de las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, la promoción de una cultura de respeto por la diferencia y el interés por la prevención de la violencia contra quienes ejercen la política. El sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política contará con un robusto mecanismo de control interno que garantice la idoneidad de los funcionarios y las funcionarias, y permita prevenir y, de ser el caso, sancionar cualquier conducta en contra de los derechos de las personas que está llamado a proteger. El Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política estará estructurado en consonancia con una concepción de la seguridad que tiene como centro la persona. Se basa en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos, y que permite articular las medidas de seguridad y las medidas de desarrollo y bienestar individuales y colectivas contempladas en el presente acuerdo, y que adopta un enfoque diferencial y de género. Adicionalmente, el Gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará su máxima capacidad institucional para prevenir, desarticular y neutralizar con un enfoque multidimensional cualquier posible fuente de violencia contra quienes ejercen la política, y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no resurjan grupos paramilitares. 2.1.2.1 Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. Bajo los preceptos anteriormente expresados, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, entendiendo la seguridad como valor democrático y bajo la perspectiva del humanismo, que debe inspirar la actuación del Estado. El sistema debe servir de garantía efectiva a los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la política en el marco de reglas democráticas. A. Adecuación normativa e institucional. Creación de una instancia de alto nivel que ponga en marcha un sistema de seguridad para el ejercicio de la política y que garantice la articulación, funcionamiento y supervisión del mismo. Esta instancia dependerá de la Presidencia de la República y establecerá mecanismos de interlocución permanente con los partidos y movimientos políticos, especialmente los que ejercen la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de la FARC-EP a la actividad política legal. Los mecanismos incluirán, entre otros, un sistema de planeación, información y monitoreo y una comisión de seguimiento y evaluación. La instancia procurará la interlocución efectiva con las mujeres. Esta instancia supervisará el funcionamiento del sistema y servirá como eje articulador con otras instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría. Revisión del marco normativo para elevar el costo de los delitos contra quienes ejercen la política. Fortalecimiento de las capacidades investigativas y de la judicialización para procesar a quienes atenten contra quienes ejercen la política. Se adelantará un proceso de especialización en la etapa de investigación y acusación para elevar las capacidades institucionales para combatir la impunidad. B. Prevención. Sistema de alertas tempranas. El sistema debe tener enfoque territorial, diferencial y de género. El Estado dispondrá de la financiación suficiente para el funcionamiento adecuado e integral de este sistema de alertas tempranas. Despliegue preventivo de seguridad. Concepto de control territorial integral que incluya la vinculación de los ciudadanos y las ciudadanas en las regiones para coayudar en la protección de quienes ejercen la actividad política, en el marco del proceso de la construcción de la paz. Sistema de coordinación incluyente y auditable. C. Protección. Programa de protección especializada para las personas integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal que sea concertado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Protección especializada sobre la base de una evaluación de riesgo para las siguientes personas: quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes y lideresas de partidos y movimientos políticos con enfoque diferencial, de género y con presencia nacional y regional. Para efectos de su participación en política, la evaluación tendrá en consideración los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y las personas con orientación sexual diversa. La evaluación de riesgos será definida con presteza y estará a cargo de una instancia dentro del sistema que proveerá los insumos para que el gobierno tome las medidas pertinentes. La instancia tendrá capacidades a nivel regional y local
y contará con representación del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, con el cual se coordinarán las decisiones y las acciones. El gobierno dispondrá de los recursos necesarios para proteger la integridad de dirigentes, hombres y mujeres, que participan en la actividad política atendiendo sus necesidades específicas, de evaluación y seguimiento. Se creará un sistema de planeación, información y monitoreo con carácter interinstitucional y representación de los partidos y movimientos políticos, que permita realizar una evaluación de desempeño y de resultados, y a la vez ajustar la estrategia y procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la política. Este sistema incluirá información específica sobre los riesgos y amenazas contra la participación y la representación política, social y comunitaria de las mujeres. Dicho sistema tendrá acompañamiento permanente de organizaciones humanitarias de tipo internacional que se acuerden con los nuevos partidos o movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final y todos los demás partidos y movimientos políticos que quieran participar. Rendición de cuentas a través de informes públicos por parte de la instancia de alto nivel. Se creará una comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección y de los avances en el desmantelamiento de las organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política. La comisión contará con representación de partidos y movimientos políticos. También se creará y pondrá en marcha un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejerzan la política y aquellos que atenten especialmente contra la oposición. 2.1.2.2 Garantía de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. A. Adecuación normativa e institucional. Revisión del marco normativo para elevar el costo de los delitos contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Fortalecimiento de las capacidades investigativas y de judicialización contra quienes atenten contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Garantías para la movilización y la protesta social, incluyendo la revisión del marco normativo. B. Prevención. Sistema de alertas tempranas. Despliegue preventivo de seguridad. Sistema de coordinación. Visibilizar la labor que realizan líderes y lideresas de las organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos. C. Protección. Fortalecer el programa de protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo. El programa de protección individual y colectiva tendrá enfoque diferencial y de género. D. Evaluación y seguimiento. Un sistema de información y monitoreo con carácter interinstitucional que permita realizar una evaluación de desempeño y de resultados, ajustando las estrategias y procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad a líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. El sistema deberá contar con información desagregada por sexo. Rendición de cuentas a través de informes públicos, una comisión de seguimiento y una auditoría especial. Un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.